Chiquillos, entonces, esta es la tesis fundamental de Marx. Sin embargo, esto suena muy enredado, ¿cierto? Esto es con palabras de Marx, pero lo vamos a traducir de inmediato. ¿Qué está queriendo decir con esta tesis fundamental? Está queriendo decir esto. Es decir, el ser humano está determinado en cuanto a lo que es, piensa, cree, siente, vive, etc., por el lugar social que ocupa en el mundo. ¡Wow! Fíjense, esta es la tesis de Marx que va a defender y que va a demostrarnos. Lo que va a demostrar es que el ser humano va a, en el fondo, ¿qué influye qué? La manera en que yo pienso va a determinar la manera en que vivo y me integro socialmente en una sociedad, o es al revés. Carlitos Marx va a decir que es al revés. Va a depender del lugar en el que usted viva, el lugar social que ocupe. Es decir, si usted pertenece a la clase alta, a la clase media, a la clase baja, a una ciudad con determinadas características o a otra, eso va a determinar la manera en que usted entiende y ve el mundo. Por eso aquí salen como clases sociales, ¿cierto? La clase obrera, la clase media y la clase alta, que es la que tiene el dinero, todos, dependiendo del lugar que ocupan en esta pirámide, que es el lugar como de la sociedad que ocupan, va a depender de esto la manera en que piensan y entienden el mundo. Y claro, por eso es que yo, por ejemplo, cuando iba al colegio y todos mis compañeros entendíamos el mundo más o menos parecido. ¿Por qué? Porque todos teníamos una situación social parecida, o sea, teníamos nuestros papás ganaban más o menos lo mismo, tenían roles más o menos similares en el trabajo, etc. Y así, pero mi visión era muy distinta a la de alguien que tenía mucha plata. Y no era porque él decidió pensar de otra forma, sino que es porque, esto es lo que va a apostar Marx y va a defender, es porque la persona que tiene mucha plata entiende el mundo desde ahí. Y es incapaz de entenderlo desde acá. Es incapaz. No se puede. Fuerte, ¿o no? O sea, no sé, a mí me impresiona. A ver, ¿qué es lo que nos va a decir Marx? ¿Cómo va a demostrar esto finalmente? Va a decir que hay dos elementos que están en constante interacción, ¿ya? El primero es la infraestructura material. ¿Qué es la infraestructura material? Es la fuerza productiva, es la fuerza física que realiza el individuo para extraer el material de la naturaleza. Por lo tanto, las clases, claro, obreras son quienes aplican mayor esfuerzo físico y así. Y quienes aplican menor esfuerzo físico son las clases altas. Pero se supone que a la vez, como que ejercen mayor fuerza como intelectual en teoría, ¿cierto? Pero a medida que menos esfuerzo, como que mientras menos esfuerzo físico, más ocupas un lugar más alto en la sociedad, en teoría. Y además, la infraestructura material, entonces, va a depender de las relaciones de producción. ¿Qué son las relaciones de producción? Son las relaciones sociales y de poder que se establecen en torno a la fuerza productiva. Es decir, esta clase, que es la clase obrera, que es finalmente quienes hacen el esfuerzo físico, van a tener menor poder que las otras clases. Por lo tanto, las otras clases van a dominar esta clase. Esta clase domina esta clase, pero a la vez esta clase va a dominar a esta clase. Entonces, la infraestructura material se va a establecer por el rol que ocupan las personas en cierta estructura social. Eso es, el rol que tiene cada uno de los individuos en una estructura social. Es decir, a qué clase pertenece. Esa es la infraestructura material. Pero además va a haber otro elemento que nos va a permitir explicar la tesis anterior, que es la superestructura ideal. ¿Qué es la superestructura ideal? Se forma de la manera en que el individuo entiende y ve el mundo. Es acá donde entra la religión, la filosofía, las instituciones y en general aquello abstracto, pero que determina quién es cada uno de nosotros. En el fondo, la superestructura ideal es como cada uno de nosotros entiende el mundo, ¿cierto? Claramente desde el lugar en el que nos encontramos. Por ejemplo, acá por eso sale este rinoceronte. Él solamente entiende el mundo con su cuerno entre medio, porque así lo ve. No puede verlo de otra forma porque siempre tiene el cuerno entre medio. Entonces va a pintar, cuando pinta el mundo, lo pinta con el cuerno. Fíjense, todas las pinturas tienen su cuerno entre medio, muy lindo, muy tierno. Pero nos muestra que la superestructura ideal es la manera en que cada individuo ve el mundo, ¿cierto? Las creencias, la filosofía,
la manera de ver las cosas, los valores, los principios, todo eso influye, es la superestructura ideal. La pregunta que se hace Marx es, ¿qué determina qué? ¿La superestructura ideal determina la infraestructura material o la infraestructura material determina la superestructura ideal? Espero que se entienda la pregunta porque es fundamental. ¿Qué determina qué según Marx? Ya. ¿Qué es lo que va a decirnos Marx? Va a decir que la infraestructura material, es decir, el lugar social que ocupamos en una sociedad, el lugar que ocupamos en la sociedad, si es que pertenecemos a, dependiendo de la clase social, va a determinar la manera en que entendemos el mundo, por lo tanto va a determinar la superestructura ideal. Eso es lo que va a descubrir Marx. Por lo tanto, cada uno de nosotros, a ver si es que estoy dentro del tiempo. Sí, cada uno de nosotros va a entender el mundo desde el lugar en el que nos encontramos. Y no hay forma de escapar de eso. Por lo tanto, alguien que pertenece a la clase alta siempre va a ver el mundo como lo ve la gente de clase alta. Y nunca va a poder verlo ni entenderlo como lo entiende una persona de clase media o de clase baja. Por eso es que muchas veces tú me dices que los políticos no me representan, es que los políticos no van a entender nunca lo que yo vivo. Y es efectivo. Por más que quieran entenderlo, pueden acercarse un poco. Pero, ¿realmente logran entenderlo? No. ¿Por qué? Porque están limitados por las condiciones materiales en las que ellos se desenvuelven y se han desenvuelto siempre. Al igual que nosotros, estamos como medios condenados a entender el mundo desde la posición social en la que nos encontramos. Todos estamos condenados a eso. Todos estamos limitados a entender el mundo desde el lugar en el que nos encontramos. ¿Y qué es lo que va a decir Marx? Que esto está determinado por la sociedad. Este modelo es el germen de lo siguiente. Fíjense, Marx va a decir que históricamente, desde que el hombre es hombre, han existido las clases sociales. Y esta lucha de clases, va a ser la que mueve el mundo. Por lo tanto, la infraestructura material va a determinar las clases sociales que hay en el mundo finalmente. Siempre han existido, siempre. Y ellas van a mover esta lucha de clases en la que va moviendo el mundo. Antiguamente existían los esclavos y el amo era quien explotaba. Luego, en la época medieval, existía el siervo y el señor explotaba al siervo. Actualmente existen los obreros y el capitalista explota al obrero. Por lo tanto, pasamos de un sistema de poder a otro. Y acá pasamos de un explotado a otro. Pero es lo mismo, solamente que cambia un poco el modelo, cambia un poco el nombre, dependiendo del lugar en el que nos encontremos, dependiendo de la teoría, pero finalmente es lo mismo. Eso es lo que va a decir Marx. ¿Y qué es lo que mueve a la historia? La lucha de clases. La lucha, es decir, cada uno de ellos va a intentar imponer su manera de entender el mundo porque la ve muy diferente. Él la ve muy distinta que él también muy distinta que él. Por lo tanto, la lucha de clases es lo que va a ser el principal motor que va a mover el mundo. Seguimos en el otro video.